Diana Torrejón Rodríguez, en mi carácter de diputada integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, y 54, fracción segunda, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, noveno, fracción primera, y décimo, fracción segunda, del apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a su consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona el artículo 168 bis, 168 ter, 168 cuarter, 168 quinquiues, 168 sextus, 168 séptimos, 168 octavos, todos del capítulo segundo del Código Civil vigente en el Estado de Tlaxcala en materia de violencia familiar, bajo la siguiente. Exposición de motivos. Considerando que las obligaciones generales del Estado mexicano en materia de derechos humanos se encuentran establecidas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren en territorio nacional alcanzarán, tan solo por este hecho, su libertad y protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El citado artículo 1 consagra el respeto al principio pro persona, que el Estado tiene la obligación de observar en todo momento, interpretando para el caso en el que cualquier autoridad administrativa o juez tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado asunto. Deberán elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si éste está positivizado en la Constitución o en un tratado internacional, o en la ley general o local. La obligación de garantizar el respeto y el ejercicio de los derechos humanos implica el deber del Estado asegurar jurídicamente su vigencia y eficacia. 2. Criterio similar merece la existencia de un marco jurídico de actuación que permita a los juzgadores aplicar disposiciones que protegen los derechos humanos de las mujeres. El juzgador tiene la obligación de observar el contenido de las normas y regular su criterio al momento de resolver en favor de la víctima. Para hacer esto posible, en su cumplimiento, además de conducirse con una conducta que asegure la garantía de respeto y cumplimiento en el pleno uso de sus obligaciones en materia de derechos humanos con perspectiva de género, protección y atención a las víctimas, como se dispone en el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción quinta, que establece: el proceso penal será acusatorio oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C, de los derechos de las víctimas o del ofendido. Quinto, que se repare el daño en los casos que sea procedente. El Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo del que la víctima o ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Esta obligación no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible su cumplimiento, sino que requiere de un mandato que asegure en materia de derechos humanos con perspectiva de género la protección y atención a las víctimas. La reparación del daño implica que tanto las víctimas de violaciones de derechos humanos como las víctimas del delito tienen derechos protegidos constitucional y convencionalmente, como lo es el derecho a la reparación integral de los daños que haya sufrido. Cabe señalar que la obligación de reparar se encuentra un importante desarrollo
dentro del derecho interno, a partir de la Ley General de Víctimas, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, enfatizando además, cuando se está frente a una situación estructural de violencia y discriminación contra la mujer, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo, sino también correctivo. Todo lo anterior fue adoptado por el Estado mexicano como un compromiso hacia sus gobernados. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, signada por el Estado mexicano desde 1981, representa un antecedente importante a este bagaje jurídico y su articulado segundo ordena: los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de igualdad del hombre y de la mujer. Asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio. Adoptar medidas adecuadas legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con la de los hombres y garantizar por conducto de los tribunales nacionales y competentes y otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquiera persona, organización o empresa. Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. En consecuencia, los Estados partes deben preservar a la mujer contra la discriminación por parte de actores privados y adopten medidas precisas orientadas a eliminar las prácticas impuestas por la sociedad, que de cualquier singularidad violenten sus derechos humanos, alimenten los prejuicios y reproduzcan la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o los roles estereotipados de los hombres y de las mujeres. El objetivo de esta iniciativa es armonizar la norma familiar para garantizar la protección y efectiva de los derechos humanos y la no discriminación de mujeres y hombres en el Estado de Tlaxcala, a fin de dar cumplimiento a los compromisos del Estado mexicano, conforme a los tratados internacionales para prevenir, atender y erradicar la violencia familiar y de género en el Estado, específicamente en su artículo 168 bis del Código Civil del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de adicionar al texto de los artículos 168 bis y los artículos 168 ter, 168 cuarter, 168 quinqueves, 168 sextus, 168 séptimos, 168 octavos y el 168 novenos, todos del Código Civil vigente del Estado de Tlaxcala, en materia de violencia familiar, proponiendo establecer en ese cuerpo normativo las modalidades de violencia familiar y sanciones a la conducta que violente los derechos humanos de los integrantes de la familia, con la consecuente reparación integral del daño. Prevenir los derechos de las mujeres y hombres en materia de violencia familiar, proteger la vida de las mujeres y reducir sus muertes por violencia familiar o de género, vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia familiar a fin de evitar la repetición de conductas que afecten la integridad y la condición humana, sensibilizar y generar capacidades a todas y a todos para una vida libre de violencia con perspectiva de género. Para el caso particular que nos ocupa, en lo local, se realizó el análisis de la armonización y homologación que corresponde con las disposiciones de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, a la ley para
la prevención, asistencia y tratamiento de la violencia familiar en el Estado de Tlaxcala, en diversos artículos y fracciones que contemplan y señalan lo relativo a las obligaciones que tiene el Estado para la atención, sanción y reparación del daño integral. Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de la existencia de estas leyes, las mujeres siguen siendo objeto de violencia, sin que el agresor reciba sanción alguna por violencia familiar, que es lo más común cotidianamente en el núcleo familiar, enfatizando que las competencias otorgadas a instancias o autoridades administrativas no cuentan con la contundencia para administrar e impartir justicia. Parece un juego que se hace más endeble los mecanismos sancionadores de violencia familiar contra niños, testigos de violencia familiar, y que la mujer no conoce aún la reparación del daño por violencia, lo que vulnera los principios de la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana, constituyendo un obstáculo para el bienestar de la sociedad y de la familia. Convencidos que el establecimiento de un nuevo orden jurídico de violencia familiar, positivado en el Código Civil del Estado de Tlaxcala, que ordene como competencia que la consideración de modalidades, sanciones y reparación integral del daño, pronunciado por un juez o jueza familiar del Poder Judicial del Estado, dará mayor firmeza a las acciones que ordenen en favor de la familia y de las mujeres como actores receptores basados en criterios de equidad y de justicia del juzgador. Contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer. De ahí la relevancia de que forme parte del cuerpo de normas del derecho familiar. En el Estado de Tlaxcala, las conductas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se encuentran arraigadas en la sociedad como un fenómeno naturalizado y hasta cierto punto invisibilizado. Existe indiferencia y cierta permisividad del modelo social. Se replican ideas preconcebidas y estereotipos que normalizan y justifican la desigualdad entre hombres y mujeres, con supremacía masculina en las relaciones familiares. La propuesta de adición al capítulo 2 del Código Civil, vigente para el Estado de Tlaxcala, relativo a violencia familiar, para la armonización con las disposiciones nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos humanos y no discriminación de las mujeres y hombres establecidos en la Convención Belém do Pará y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, adquiere relevancia en nuestro ámbito local, pues nuestra problemática refleja que hace falta hacer énfasis en prioridades de trabajo para la prevención de la violencia en ámbito familiar, como lo indican los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, donde Tlaxcala ocupó el número 13 en la estadística de incidencias a nivel nacional, que van sucediendo en mayor grado en diversos municipios del estado. Aunado a esto, el índice de paz reportó que en 2019 la entidad registró un incremento del 12% en delitos de violencia. Tlaxcala registró un alarmante incremento en delitos de violencia sexual y familiar, además de ser una de las 3 entidades que presentaron un deterioro en sus índices de paz. Así lo reportó el Instituto para la Economía y la Paz del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en abril 2019. La tasa de violencia familiar que tuvo Tlaxcala el mayor incremento relativo del 484%. La tendencia al alza del delito de violencia familiar en Tlaxcala se disparó al 441%. En consecuencia, armonizar la norma familiar para garantizar la protección y efectividad de los derechos humanos y no discriminación de las mujeres y hombres del Estado de Tlaxcala, a fin de dar cumplimiento con los compromisos del Estado mexicano conforme a los tratados internacionales para prevenir, atender y erradicar la violencia familiar y de género en el Estado, es una tarea pendiente, pues aún falta mucho para alcanzar los parámetros aceptables para una convivencia en paz. Las obligaciones del Estado de garantizar la seguridad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia familiar, establecidas en el artículo 8 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a la letra dice: los modelos de atención, prevención y sanción que establezca la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de una obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en cuenta proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuitos a sus víctimas.
que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia, brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron la violencia. Evitar que la atención que reciban las víctimas y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención a aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. Evitar procedimientos de mediación o conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto de la víctima y favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y a sus hijas e hijos. La información sobre su ubicación de este será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializado y también gratuito. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con una cédula profesional correspondiente a la especialidad en que se desarrollen en dicho trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que han sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. Esta cita es el compromiso por parte del Estado. Noveno, esta legislación establece la protección a las mujeres con la discriminación cometida por las autoridades, el Poder Judicial, las organizaciones, las empresas o los particulares, tanto en la vida pública como en la privada, por lo que se exige tomar medidas constitucionales y legislativas a fin de proteger los derechos humanos. Sin embargo, del análisis de la actuación del aparato judicial familiar en el Estado, se observó que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de nuestra Carta Magna y de leyes y tratados internacionales, donde se establecen los derechos fundamentales de las mujeres a una vida libre de violencia, la protección a la no discriminación y a la igualdad ante la ley, y a una vida y a la integridad personal, el acceso a justicia, así como la debida diligencia por parte de las autoridades competentes, versus violación a derechos humanos de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y de niñas y niños, ha sido omiso en la observancia de las disposiciones relativas a la violencia familiar, colocándolos en una situación de discriminación, especialmente en relaciones del ámbito familiar, por lo que la impunidad de la violencia familiar en la administración de justicia es una realidad, lo que contribuye a que se generen condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la violencia contra los mismos receptores, pues la violencia familiar no es sancionada, en particular por las autoridades competentes. La sanción más grave que al respecto se identificó fue la pérdida de la patria potestad, al término del procedimiento judicial, dejando en plena impunidad al agresor con efectos de reproducir estas prácticas culturales violentas con las nuevas relaciones de núcleos familiares que genere en el curso de su vida. Actualmente, el juzgador es omiso al sufrimiento inmaterial de las víctimas o víctima, porque no considera las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en las que ocurren estas violaciones y actos de agresión hacia las mujeres, donde la ausencia de una perspectiva de género no permite identificar a las autoras o autores materiales o intelectuales, así como la valoración del contexto en el que suceden para sancionar dichas conductas. La perspectiva de género por parte de la idea de que los comportamientos estereotipados y los roles culturales asignados a hombres y mujeres limitan el desarrollo y las potencian ambas. En las palabras de Daniel Cases, la perspectiva de género permite enfocar, analizar y comprender las características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Donde esta consideración se analiza el sentido de las vidas de unos y de otros, sus expectativas y oportunidades, así como las diversas y complejas relaciones que se dan entre ambos géneros. La perspectiva de género muestra el impacto de los estereotipos para restringir o no el papel de las mujeres en la toma de decisiones en su propio espacio, su hogar. En las condiciones descritas, el criterio del juez constituye una conducta discriminatoria hacia la condición de la mujer al eludir pronunciarse por la sanción de violencia familiar y reclasificación del supuesto al resolver el caso, ya que el juez soslaya el aspecto emocional y todas las modalidades de violencia que haya pasado la mujer y los hijos en lo cotidiano, de sus vidas hasta llegar a estar en ese momento, enfrente del juez, que es el primer reto de decisión para la mujer. En tanto todo ese episodio de inconsistencias existenciales no se ha valorado hasta el momento de sentenciar. Aunado a ello, la carga de estigma social de la personalidad
que queda en ella como una huella indeleble, aspectos que son intangibles a la autoridad judicial en su apreciación, probablemente por excesos de las cargas de trabajo que le impiden valorar el contexto íntegro de las mujeres que sufren violencia familiar, en específico cuando se desestima la gravedad de la violencia de la cual son víctimas, contribuyendo a la persistencia de la misma, específicamente de los ministerios públicos, juezas y jueces, pues fomentan y componen conciliación entre las partes como único mecanismo para la intervención, limitando el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia o, en el mejor de los casos, sancionados por la reclasificación de conductas. La obligación del Estado es garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, que implica el deber de darles seguridad jurídica vigente y eficaz. 10. Esta obligación no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible su cumplimiento, sino que requiere de una conducta que asegure la garantía real y enérgica de respeto y cumplimiento pleno de las obligaciones en materia de derechos humanos, con perspectiva de género, protección y atención a las víctimas. Lo anterior es así, de acuerdo con los registros publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde señala que el Poder Judicial del Estado signó el acuerdo para adherirse al protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2015, cuya finalidad es atender las problemáticas y medidas de reparación del daño que vulneran los principios de derechos humanos de las mujeres y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a raíz del caso del campo algodonero. De igual manera, aparece que el Poder Judicial Estatal aplica el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de que se involucren niñas, niños y adolescentes, existiendo omisiones graves en materia de violencia familiar al no imponer sanción con esta perspectiva. La obligación de sancionar el flagelo de la violencia familiar debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una formalidad que puede estar forzada de antemano para ser reclasificada y, en su caso, mediada. Así, dicha obligación debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y como garantía de no repetición. Debe producirse una sanción ejemplar para que la misma sea imparcial, seria y efectiva, convencidos de que es necesario que se realice a través de todos los medios legales y posibles, que esté orientada a la determinación de la verdad, el deslinde de las responsabilidades y condena al responsable. De este modo, la actuación de las y los juzgadores debe ser guiada con perspectiva de género para facilitar la participación y testimonio de las víctimas, garantizando a estas un acceso completo a la información sobre sus derechos y la manera de ejercerlos, procurando en todo momento la protección de su salud física y mental, evitando la revictimización Además, debe atender a la obligación de proteger su seguridad, privacidad e intimidad. Las autoridades responsables de recibir a la víctima de violencia familiar en todo momento debe de allegarse de datos relativos a la comisión de la conducta violenta. Debe contextualizar las circunstancias del hecho en la relación víctima-victimario y el grado de afectación de la víctima, haciendo alusión a las diferencias entre lesiones y violencia familiar, para que no se reclasifique, modificando de manera directa el método por el cual se inicia el asunto, la dictaminación de la forma de la reparación del daño y, finalmente, la sanción debe dictarse también con disposiciones de sanción a la violencia familiar. Las conductas violentas tienen consecuencia en el núcleo familiar, alterando la personalidad psicosocial de cada uno de los integrantes de la familia, siendo este un daño invisible e irreparable, en algunos casos con enormes secuelas, cuando se presenta en mujeres embarazadas. Pone en riesgo la vida de dos seres. También en los casos de pertenecer a grupos vulnerables, ser menor de edad o de edad avanzada, entre otras, lo que tiene un efecto interseccionalidad por su condición de género, discriminación, convirtiéndose todas estas características en agravantes que deben considerarse con perspectiva de género al resolver la medida por parte del juzgador en contra del agresor, cuestionando que debe ser valorada al dictar sentencia. Una de las formas que puede tener la víctima como un efecto reparador a su dignidad como persona por las violaciones de los derechos humanos consumada por su agresor, sería el acto público de reconocimiento de la responsabilidad, señalado como una medida de reparación integral del daño en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano
El agresor, al emitir una disculpa pública como reparación del daño, sale del anonimato y evidencia su conducta violenta que afecta a los derechos humanos de la víctima a efecto de sancionarlo por sus actos que lastimaran la dignidad de la víctima o víctimas por tanta ignominia. El Estado cuenta con una serie de protocolos para la determinación y procedibilidad de órdenes y medidas de protección que se llevan a cabo en forma general, solamente enunciativa, frente a la cual se identifica la necesidad de configurar una herramienta que articule la información de una perspectiva integral y sistemática, es decir, tomando en cuenta la totalidad del esquema de protección configurado a la luz de la Constitución y tratados internacionales, además de detallar los supuestos frente a los cuales procede una medida u orden de protección y quienes están facultados para otorgarlas. Por último, se reitera la falta de solicitud por desconocimiento de la víctima sobre el otorgamiento, ejecución y seguimiento de órdenes y medidas de protección para garantizar su integridad física y psíquica, y su adecuada ejecución representa una vulneración a los derechos humanos de las mujeres, circunstancia especialmente grave en el marco de los procesos de sanción contra el agresor, pues en dichos casos la autoridad no debe tolerar ni consentir que exista un riesgo que dañe o peligre adicionalmente para la víctima, ni la impunidad de la conducta del responsable. Además de los esfuerzos encaminados a la conformación del marco jurídico de protección de los derechos humanos de las mujeres en la entidad, se puede identificar la insuficiencia de la norma jurídica en materia familiar, pues no se encuentra contenido en el capítulo relativo a la violencia familiar del Código Civil vigente para el Estado de Tlaxcala. Por lo tanto, el juez no lo considera de observancia obligatoria, pues justifica su decisión en la interpretación de acuerdo a lo preceptuado en el código de su competencia. Actitud judicial que parece correcta, sin embargo está equivocada, pues debe observar el cumplimiento de las normas que armonizan los derechos humanos en materia de violencia familiar. El derecho es el medio por el cual se regula la conducta de los seres humanos, sometiendo al abusivo y apoyando al inocente. ¿Quién es el abusivo y quién es el inocente? ¿Y cómo se le somete y cómo se le apoya? Esa es la tarea que debe realizar el juez en cada caso concreto, orientándose por todos los instrumentos nacionales e internacionales que la obligación legislativa ha producido a favor de la igualdad, el respeto a los derechos humanos y a la no discriminación de las mujeres. Situaciones que, de no atenderse, llegarán como consecuencia última al feminicidio. De ahí la necesidad de armonizar la legislación analizándola en los términos señalados en el aparato respectivo, para colmar los supuestos que en materia familiar deben valorar conductas insanas, contenidas en leyes y protocolos de atención a violencia familiar, cuya importancia para atender y resolver el problema obliga a que se incorporen todas estas conductas al Código Civil para su atención, lo que colocaría a Tlaxcala en la entidad número 17 que integra esta normatividad al ordenamiento civil. Las aristas de la violencia familiar son tan diversas y se viven de momento a momento en un ambiente muy íntimo, casi impenetrable, donde los conflictos emocionales que refleja la personalidad de cada uno de los individuos son superlativos, potenciándolos negativamente al grado de arrebatarles la vida a sus víctimas. De ahí la relevancia de que se establezcan todas las medidas preventivas y correctivas en los dispositivos legales de la ley familiar, para convertirlas de observancia obligatoria para la resolución del juez, ordenando la eficacia, el respeto de los derechos humanos o, en su caso, la reeducación del agresor, la atención psicoterapéutica necesaria como un correctivo para evitar la violencia familiar y emitir órdenes de protección y medidas provisionales adicionales a las que ya están contenidas en el Código Civil de Procedimientos Civiles del Estado, y considerar la conducta de violencia familiar como sancionable de manera autónoma, además de ser coexistente con cualquier otra conducta que resulte de los hechos. Aumentar la sanción en el caso de reincidencia, sobre todo cuando peligre la integridad de los individuos, y valorando fundamentalmente las agravantes de vulnerabilidad, considerándose. Primero,
que las obligaciones generales del Estado mexicano en materia de derechos humanos se encuentran establecidas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo 3, que a la letra dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Segundo, el artículo 133 de nuestra Constitución dispone: en esa Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas, lo que implica la observancia de un marco jurídico internacional que obliga a los Estados partes a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos. Tercero, que en relación con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificado por el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981, que a la letra dice: los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y con tal objeto se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquiera otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y la mujer, asegurada por ley u otros medios apropiados para la realización práctica de este principio. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Abstenerse de incurrir en todo momento práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresa. Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. De lo anterior se concluye que la obligación de proteger requiere que los Estados partes preserven a la mujer contra la discriminación y la violencia por parte de actores privados y adopten medidas precisas orientadas a eliminar las prácticas impuestas por la sociedad que de cualquier otra índole violenten sus derechos humanos, alimenten los prejuicios y reproduzcan la noción de inferioridad o superioridad de los hombres y las mujeres. Cuarto, que los artículos 3, 5, 15 y 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer establecen: los Estados partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas políticas, sociales, económicas y culturales, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarles el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Artículo 5. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Garantizar que la educación familiar incluye una comprensión adecuada en la maternidad como función social y el reconocimiento de las responsabilidades común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de sus hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. Artículo 15. Los Estados partes reconocerán a la mujer en igualdad con el hombre ante la ley. Los Estados partes reconocerán a la mujer en materia civiles, con una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán
a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las Cortes de Justicia y los tribunales. Artículo 16. Los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el mismo derecho para contraer matrimonio, el mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio por su libre albedrío y en pleno consentimiento, los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución, los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. En todos los casos, los intereses de sus hijos serán la consideración primordial. Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de sus hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional. En todos los casos, los intereses de los hijos será la consideración primordial. Los mismos derechos personales como marido y mujer, los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. Disposiciones estas que obligan al Estado parte a implementar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar eficientemente a las mujeres contra la violencia, tanto en la vida pública como en la privada, lo que exige adoptar medidas legislativas a fin de proteger sus derechos humanos. Quinto, que la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer establece en su artículo 4. Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir la obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben de aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán considerar lo siguiente: considerar la posibilidad, aun cuando no la hayan hecho, de ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de retirar sus reservas a esa Convención, abstenerse de practicar la violencia contra la mujer, proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya que se trata de actos perpetrados por el Estado o por sus particulares. Establecer en la legislación nacional sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar y reparar los agravios infringidos por las mujeres que sean objeto de violencia. Deben darse a estas los mecanismos para acceso a la justicia y con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que haya padecido. Los Estados deberán, además, informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de estos mecanismos. Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia y evitar eficazmente la reincidencia de la victimización de la mujer como consecuencia de las leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer. Esforzarse por garantizar en la mayor medida posible, a la luz de los recursos que se dispongan y cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y cuando correspondan, sus hijos dispongan de asistencia especializada como un servicio de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento y asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y asimismo adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica. Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer. Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios sean de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer. Reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer. Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo que concierne a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como
sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos. Se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de esas investigaciones. Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra la mujer, especialmente vulnerables. Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los principios enunciados en la presente declaración. Reconocer el importante papel que desempeña en todo el mundo el movimiento pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema. Acciones, todas estas, que son compromiso del Estado mexicano para promover la protección de la mujer contra la violencia. Sexto, que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará, ratificado por el Estado mexicano el 19 de enero de 1999, ordena entre sus diversas disposiciones aplicables lo siguiente. Para tales efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, a que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya que el agresor comparta o haya compartido en el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como las instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a la persona y que se proteja a su familia, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. Artículo 7. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y en llevar a cabo lo siguiente. Estos contenidos mínimos, citados en las líneas que nos anteceden, manifiestan la necesidad de armonizar los deberes del Estado con la adopción de medidas jurídicas para exhortar al agresor a abstenerse de perpetuar cualquier forma de violencia que atente contra la vida de la mujer, integridad o propiedad de la mujer, para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que permitan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, además de ordenar que los procedimientos legales incluyan medidas de protección. Séptimo, que el artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia dispone: las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima. Son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse de oficio o a petición de parte por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que pongan en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directa o indirectamente o a través de un tercero, tenga contacto con cualquier tipo o medio con la víctima.
En materia de violación política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los órganos jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere el presente. En los diversos supuestos que establece, destaca la relevancia de las órdenes de protección como actos de defensa y de urgente aplicación en función del interés de la víctima, principalmente precautorias y cautelares, las cuales podrán ser de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Deberán otorgarse por la autoridad competente, de ser necesarias al conocimiento de los hechos que implique violencia contra las mujeres. Octavo, que la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, con fecha 13 de diciembre de 2007, establece lo siguiente: los servidores públicos del Estado y sus municipios, así como aquellos particulares que transgredan los principios y disposiciones que consagra esta ley, o no den debido y cabal cumplimiento a las normas que de ella emanen, se harán acreedores a las sanciones previstas en este capítulo. Se exceptúan de lo dispuesto de este capítulo las infracciones en materia de violencia familiar, ya que de las mismas se encuentran reguladas por la ley de la materia. En relación con el reglamento de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Tlaxcala, en su artículo 19 establece: la sanción de la violencia se entiende como fin y recurso último de la política pública, orientada a la aplicación irrestricta de las normas jurídicas y sus consecuencias correspondientes contempladas en la ley y en este reglamento. Noveno, que la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala contiene la siguiente disposición a manera de sanción: por violencia familiar en su parte relativa, de acuerdo a lo siguiente. Artículo 27. Se impondrá una multa de 3 a 10 días de salario mínimo general vigente en el Estado a quien no asista a las audiencias de mediación a que se refiere este capítulo. Artículo 28. La aplicación de las sanciones señaladas en este capítulo corresponde al titular de la unidad especializada u organismos municipales que establece esta ley. Una vez determinadas, las multas constituyen un crédito fiscal que será efectivo por conducto de la Secretaría de Finanzas o de la Tesorería Municipal, según corresponda. Que el capítulo segundo bis de la violencia familiar contenido en el Código Civil vigente del Estado de Tlaxcala, en sus artículos 168 bis y 168 ter, establece supuestos que no garantizan la completitud de la norma en asuntos que versen en materia de violencia familiar. Sancionar específicamente por esa conducta al agresor al momento de resolver, cumpliendo así la obligación del Estado de observar en contenido de las disposiciones con perspectiva de género, atendiendo de igual manera a la observancia de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento a la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. Que es necesario definir con mayor claridad el tratamiento que en Administración de Justicia se le brindará a la mujer y a los sujetos víctimas de violencia familiar, para mayor conocimiento de los derechos que le asisten a las víctimas, definiendo un procedimiento para brindar asistencias a la receptora de violencia familiar y emitir órdenes de protección, medidas provisionales adicionales a las contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Tlaxcala, y considerar a la conducta de violencia familiar como sancionable de manera autónoma, además de ser coexistente con cualquier otro comportamiento que resulte de los hechos y agravándose la sanción en caso de reincidencia, y concurren las agravantes que se especifican, además de integrar un padrón de agresores que se publicite para efectos de selección de personal profesional que se desempeñe en instituciones donde sea característica prohibitiva para integrarse como servidor, como instrumento de consulta para efecto de reunir requisitos de elegibilidad y como garantía de no repetición, razones que legitiman la importancia de que este padrón sea integrado para quienes administran justicia. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 45 y 46, fracción primera,
y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9, fracción primera, y artículo 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 168 bis y 168 ter, y se adicionan 168 cuarter, 168 quinquiues, 168 sextus, 168 septimus, 168 octavus, todos del capítulo segundo, relativo a la materia de violencia familiar del Código Civil vigente para el Estado de Tlaxcala. Para quedar de la siguiente forma. Artículo 168 bis. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con el objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo a lo que dispone la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala y este Código. Los jueces de la materia garantizarán ese derecho y serán auxiliados para la asistencia y protección de quienes son víctimas de violencia familiar por las instituciones públicas de acuerdo a lo que dispone la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala. Artículo 168 ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Se entiende por violencia familiar todo acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera patrimonial, económica, psicológica, verbal, física, independiente de que pueda producir o no lesiones, y sexual a cualquier miembro de la familia, en forma ascendente o descendente, o en línea colateral hasta el cuarto grado en los términos de este código, dentro o fuera del domicilio familiar, habite o no en la misma casa, cuyo agresor tenga o no relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad del matrimonio, concubinato, mantenga o haya mantenido una relación de hecho. Las disposiciones de este capítulo son de orden público e interés social y general. En todos los casos de violencia familiar quedan prohibidos los procedimientos de mediación o conciliación para su resolución. Cuando se aluda al vocablo juez, debe entenderse que se refiere al juez de lo familiar, quien se conducirá en los términos del artículo 27 de este Código. El juez atenderá de manera expedita y prioritaria a las víctimas con impedimento físico y mental, por su origen étnico o religión, por su edad o estado de salud, basado en el respeto a la dignidad entre los integrantes de la familia y atendiendo a la naturaleza del hecho. El juez decretará la orden de protección en favor de la víctima, a efecto de que los juzgados y el Ministerio Público dispondrán del personal capacitado para proporcionar atención especializada. Todas las personas que tengan conocimiento de hechos que se identifiquen como violencia familiar deberán hacerlo de conocimiento del juez de la materia, el que de oficio procederá a atender los actos de violencia, auxiliándose al efecto de todas las instituciones involucradas, legalmente para la atención y resolución eficaz e integral del mismo. Toda persona que sufra violencia familiar, independientemente de la edad, estado de salud, y que por la incidencia de la agresión se haya privado temporal o permanente de su medio familiar o cuyo interés haga necesaria que no pertenezca a él, el juez ordenará al sistema estatal para el desarrollo integral de la familia su protección y cuidado hasta en tanto pueda ser restituido o le encuentre un lugar sustituto, privilegiando la situación del menor de edad. La violencia familiar presenta las modalidades siguientes. 1. Violencia psicológica. Es cualquier expresión, acto u omisión encaminados intencionalmente a dañar la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluaciones, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conducen a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de la autoestima e incluso al suicidio. Violencia física. Debe entenderse toda acción física que inflige daño no accidental, usando fuerza desproporcionada o algún tipo de arma u objeto que provoque o no lesiones,
ya sean internas, externas o ambas, así como el uso de sustancias que tengan por objeto inmovilizar el cuerpo de la víctima o, en su caso, lanzárselas con la intención de desfigurar, mutilar, torturar o asesinar a la víctima. Igual criterio aplicará para los actos que causen el mismo daño a un menor de edad, por descuido, atención negligente o explotación, y o se empleen medidas inadecuadas para reprenderlo, aunque se argumente como justifica la educación y formación del menor en el uso del derecho de corregir. Violencia patrimonial. Todo acto o omisión encaminado a apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja o de cualquier miembro de la familia sin autorización, mismos que pueden consistir en el abuso de ingresos, el apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, desaparición, retención o distracción de objetos. Documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Violencia económica. Acciones u omisiones del agresor que afectan la supervivencia económica de la víctima. Se manifiestan a través de limitaciones encaminadas a controlar la disposición de ingresos de las percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Violencia sexual. Acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía de uno de los elementos de la pareja sobre el otro, al denigrarla y concebirla como objeto, independientemente del género. También comete violencia familiar el elemento de la familia que transforma la conciencia de un menor de edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores o abuelos. La conducta descrita en el párrafo anterior se denomina alienación parental, cuando es realizada por uno de los padres. La alienación parental surtirá los efectos siguientes. Fracción A. Antes de la sentencia que resuelva la situación jurídica al menor respecto de los padres, el juez deberá valorar tal circunstancia. Fracción B. Una vez sentenciado, el juez podrá restringir o impedir el contacto del alienante o modificar los regímenes de convivencia o visita, además de imponer al alienante la obligación de someterse a tratamiento especializado. La alienación comprobada podrá tener como efecto la suspensión, inhabilitación o pérdida temporal o definitiva de la guarda y custodia. El juez, ante cualquier situación que atente contra los principios de oficio, proveerá las medidas que correspondan y dará vista al Ministerio Público para la intervención correspondiente. Artículo 168 cuarter. Cuando las víctimas de violencia familiar presenten evidente afectación en su integridad física o psíquica, se procederá a dictar las medidas cautelares que atiendan a garantizar y proteger el interés superior de los afectados. Corresponde al Ministerio Público hacer de conocimiento al juez cualquier diligencia que se realice atendiendo a lo dispuesto en los artículos anteriores. Las cuestiones familiares se resolverán atendiendo preferentemente al interés de los menores o mayores, incapaces o discapacitados, si los hubiere en la familia de que se trate. En caso contrario, se atenderá el interés de la familia y, por último, al de los mayores de edad, capaces que formen parte de ella. Artículo 168 quinquis. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios de manera integral que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que este y otros ordenamientos legales establezcan. Los daños que se generen por violencia familiar a los integrantes del núcleo, por la disminución o pérdida funcional de una parte u órgano del cuerpo, la pérdida del padre, la madre o de ambos, y en atención a los demás integrantes de la familia que resienten este daño, se resolverá conforme a las reglas de otorgamiento de alimentos establecidos en este Código. Al efecto también decretará el juez la reparación del daño social, moral, psicológico, físico, daño al proyecto de vida, daño material, daño inmaterial, daño emergente, lucro cesante, pérdida de ingresos y al acto público reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública con el reconocimiento de responsabilidad, con independencia de la forma de reparación del daño considerado por el ordenamiento legal del caso concreto al momento que resuelva y lo establecido en el presente Código. Artículo 168 sextus. En las controversias derivadas de la violencia familiar, el juez dictará las siguientes medidas cautelares que procedan. Acceso libre al domicilio
en común a las autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima de violencia familiar a tomar sus pertenencias personales y a las de sus hijas e hijos, o en su caso, el auxilio policíaco de reacción inmediata con autorización expresa de la víctima de violencia familiar del ingreso al domicilio donde se localice en el momento de otorgar el auxilio, siempre y cuando lo solicite ella misma. 2. Ordenar la separación del agresor de la vivienda donde se habita el grupo familiar y, en su caso, exigir la entrega de todo tipo de armas que tenga en su poder. 3. Prohibir al agresor ir al domicilio del grupo familiar, así como a los lugares de trabajo o de estudios de la víctima. Prohibir al agresor que se aproxime a las víctimas. Una vez actualizada la fracción primera, ordenar el reingreso permanente de la víctima o víctimas al domicilio del grupo familiar cuando éste, por razones de seguridad personal, ha debido salir del mismo. De igual manera, emitirán las siguientes órdenes de protección civil atendiendo a la dinámica de la problemática. Fracción A. Suspensión temporal de los agresores del régimen de visitas y convivencia por sus descendientes. Prohibición del agresor a enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y en cualquier caso que se trate de bienes de la sociedad conyugal. Fracción C. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio. Fracción D. Obligación alimentaria provisional e inmediata. Fracción E. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el registro público de la propiedad a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias y o garantizar los derechos de la sociedad conyugal. En caso de reincidencia o desobediencia de estas medidas, el juez decretará los medios de apremio contemplados en el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Fracción F. Interpuesta la solicitud ante el juez, este valorará el estado de riesgo y el interés superior de la persona receptora de violencia familiar y analizará la exposición de los hechos, la necesidad de la medida según el estado de riesgo señalado y las pruebas que se le acompañan, elementos que normarán la convicción para la procedencia de una orden de protección, debiendo resolver esta sin exceder un término de 8 horas y se ejecutará dentro de las 24 horas siguientes. El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo con las necesidades del caso en concreto y resolverá en presencia del Ministerio Público y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, conminando al agresor y a la víctima a asistir a programas educativos o terapéuticos. Por notoria urgencia, aún sin pruebas, y según el criterio del juzgador, este ordenará de plano la orden de protección y su ejecución, con la prioridad que amerita el caso. Inclusive ordenará el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras de las puertas. En los juzgados a los que se les promueva la orden de protección, se actuará con la celeridad y confidencialidad requerida bajo su responsabilidad. Las modificaciones o inconformidades de las órdenes de protección se substanciarán incidentalmente o a instancia de partes interesadas, por escrito, corriéndose traslado a la parte contraria y se convocará audiencia de pruebas y alegatos en un término de 8 días y resolviéndose en un término de 3 días para efecto de ratificación, modificación o revocación de las determinadas procedentes. Artículo 168, séptimos. Atendiendo el juez en todo momento a los dictámenes practicados en el área técnica profesional de la materia sobre la evaluación de las víctimas de violencia psicológica, la reincidencia de la conducta agresora, su severidad, las secuelas causadas en la personalidad de la víctima y alteraciones generadas, resolverá sobre el daño que serán determinadas en términos de este código. Son circunstancias agravantes de violencia familiar. Si la víctima se encuentra cursando embarazo, discapacitada, menor de edad o en su caso de edad avanzada y que solo se le hubiera dedicado como contribución económica a las laborales en el hogar, cuidando a los hijos e hijas de los enfermos y demás personas que requieran atenciones y cuidados y que haya sufrido violencia familiar en cualquiera de sus modalidades, el juez decretará una indemnización suficiente para ella y a los afectados, sanción que coexistirá con cualquiera otra que resultará por las conductas cometidas y será independiente de ellas, decretándose la prohibición de ser confundida por reclasificación.
Artículo 168, octavos. Es obligatoria la integración de un padrón de agresores familiares, bajo el principio de máxima publicidad, a efecto de publicitar su contenido y evitar la continuidad de conductas violentas de mayor intensidad en las nuevas relaciones que genere en su nueva realidad. El mismo tratamiento se dará al registro de las órdenes de protección, medidas precautorias y cautelares que determinen los jueces con motivo de los juicios que se ventilen ante los juzgados familiares, con la finalidad de conocer la efectividad de la vigencia de los derechos de protección de la familia y para efectos de elegibilidad por violencia política de género. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se deroga todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto al Ejecutivo para que lo mande a publicar, dada la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicotencal, a los 30 días del mes de noviembre del 2021. Es cuanto, Presidenta.